1995, Academia Sibelius, Helsinki, Finlandia, el país más metalero del mundo. La escuela de música con más prestigio en el país, lugar donde egresaron nombres prominentes como Thomas Holopainen y Tarja Turunen. Esta noche se celebra un recital estudiantil. El ánimo de los asistentes es el de siempre: respeto, algo de rutina, quizá esperando escuchar algo de Bach, de Mozart, o quizá algo de Bartók si los estudiantes se ponían creativos. Música académica, intachable, música de cámara, cotidianamente conocida como música clásica. Entonces, aparecen ellos. Cuatro estudiantes, todos con violonchelos. Nada raro hasta ahí, pero desde que toman asiento hay algo diferente. No consultan partituras, no se miran entre sí con nervios, ni buscan aprobación del público. Seguros de sí mismos, una mirada de complicidad, comienzan. El primer arco bajó, y el silencio del auditorio se vuelve duda. Un ritmo oscuro, poderoso, una tonada que comienza a ser familiar. No puede ser, ¿o sí? Se trata de Enter Sandman, de Metallica, pero tocada con chelos. La audiencia confundida no sabe si toser, reírse o seguir escuchando. Algunos se removían incómodos en sus asientos, otros abrían los ojos como si presenciaran una aparición, paralizados. Aquello era brutal, pero elegante, feroz, pero preciso. Y lo más perturbador, funcionaba como si siempre hubiese debido ser así. Siguieron con Master of Puppets, después con Welcome Home Sanitarium. La energía en el aire se había transformado, ya nadie quería volver al programa de siempre. El impulso de hacer headbanging inundó la sala, y aunque no había una banda tradicional, no eran guitarras bajo batería, era metal con violonchelo. Después del recital, comentarios cruzados en los pasillos. Algunos académicos se mostraban desconcertados, otros indignados. Esa noche el metal había entrado al conservatorio por la puerta grande. En los años venideros, Apocalíptica se convirtió en un fenómeno mundial. Posterior a su lanzamiento a gran escala, en todas partes del mundo surgían montones de string quartets, haciendo versiones de bandas de rock y metal, pero quienes continuaron por el camino del éxito fueron ellos, los primeros, los auténticos y los talentosos. Años después, hicieron colaboraciones con nombres como Sandra Nasic, Corey Taylor, Skin Scab. Lo demás es historia. ¿Y cómo es que esa mezcla de instrumentos consagrados para la música de cámara y el metal fusiona tan bien? Para comprender ello tenemos que irnos no años, sino siglos atrás. Vamos a ver quiénes fueron los que sembraron esa semilla, mucho tiempo antes de que el término metalero se acuñara. Pero esa actitud, esa forma de vida siempre existió, en las composiciones de nombres como Bach, Beethoven, Wagner. Esto es Riffs con Historia, podcast que pretende dar a conocer lo que hay detrás de las grandes canciones, álbumes y bandas del metal, el rock y otros géneros relacionados, analizando lo que les dio origen, así como su relación con la historia, literatura, filosofía, arte y ciencia. Bienvenidos al episodio 5, música clásica y metal. Sigue creciendo nuestra comunidad, parece que el episodio de la cultura egipcia les gustó mucho. Además de los buenos comentarios, recibimos varias recomendaciones de bandas. De hecho, como lo mencionamos en el citado episodio, pues la historia de Egipto es extensa. Eso, más que realmente nos han estado enviando muchas recomendaciones, no descartamos hacer una parte 2 en algún momento. Sería en otra temporada, para no repetir temas, pero no lo descartamos. Síganos enviando sus recomendaciones, nosotros estamos encantados de leerlos. Dando continuidad a lo que les decía la semana pasada, nuestra canción de cortinilla, esa super canción compuesta y ejecutada por Alex Miranda, ahora sí ya está en Spotify, y no solo eso, sino también ya está en Facebook, Instagram, TikTok. Por si la quieren ocupar para hacer sus stories, sus reels, adelante, está ya dispuesta prácticamente en todas las redes sociales. Y ahora sí, entrando en tema, ¿qué rayos tiene que ver la música de cámara, llamada música clásica, con el metal? Para los que sean oyentes ya habituales del metal habrán respondido con un grito diciéndome todo, o saben que realmente es una pregunta retórica. Sin embargo, para los que no están tan adentrados, o los que nos escuchan porque les gusta la historia, no tanto el metal, que justo en los comentarios que hemos recibido en esta semana nos hemos dado cuenta que hay personas así, lo cual está padrísimo también, es importante mencionar que un muy grande sector de las bandas de metal tienen influencias y compatibilidad con los grandes compositores e incluso géneros como el symphonic metal, dentro del cual podría entrar Apocalíptica, con quien abrimos, tiene sus orígenes en la llamada música clásica. Pero más allá de la música clásica, ¿qué tienen en común las bandas actuales con los grandes compositores de antes? De entrada, ambos buscaban el impacto emocional total, de la intensidad de un riff a un crescendo orquestal. Ambos construyen atmósferas dramáticas, como Dimmu Borgir lo hace, copiando a Wagner. Compositores y músicos metaleros tienen obsesiones similares: la oscuridad, el poder, la catarsis, la lucha interior, cuestionar al mundo, confrontar siempre. Ahora bien, una vez que hemos sentado las bases de la relación
entre la música de cámara y el metal, vamos a hacer un breve recuento histórico de algunos de los compositores que abrieron el camino para que hoy existieran las bandas o los clásicos tal y como los conocemos. Ojo, no estamos haciendo un resumen de los más famosos, los mejores, haciendo un top, sino de aquellos que para efectos de este episodio les estamos llamando compositores metaleros. Por ejemplo, no hablaremos de Vivaldi, que es un gran clásico, uno de los mejores, no por otra cosa, sino porque no entra en una comparativa de lo que estamos haciendo. Quizá lo mencionemos por ahí, pero no vamos a abundar mucho en él. Johann Sebastian Bach. Vivió de 1685 a 1750. Su corriente, el barroco. Nace en Eisenach, Alemania. Bach fue organista, compositor y maestro de capilla. Perteneciente a una dinastía de músicos, destacó por su complejidad armónica, uso del contrapunto, ahorita vamos a ver qué es eso, y su virtuosismo estructural. No fue completamente reconocido en vida, como le ha pasado a muchos genios. Posteriormente se le consideró uno de los pilares de la música occidental. Sus obras notables, el clave bien temperado, la misa en si menor, las variaciones Goldberg y tocata y fuga en re menor. Ludwig van Beethoven, de 1770 a 1827. Su corriente, transición entre el clasicismo y el romanticismo. Muchos lo catalogan solamente el romanticismo, pero realmente es una transición entre estas dos. Nació en Bonn, Alemania, y a pesar de quedar sordo en su adultez, contrario a lo que muchos piensan que fue desde niño, fue en la adultez, produjo obras fundamentales del repertorio occidental. Revolucionó la sinfonía y dio a lo musical un carácter personal, heroico y emocional. Sus obras notables, quizá este es el compositor que tenga las obras que conoce más personas: la Sinfonía Quinta de Beethoven, la Sinfonía Novena, Claro de Luna, Sonata Patética, Misa Solemnis, etc. Richard Wagner, en lo personal a mí me encanta de 1813 a 1883, corriente romanticismo tardío y nacionalismo alemán. Era alemán también, renovó el concepto de ópera convirtiéndola en obra de arte total. Voy a tratar de decir la palabra en alemán: Gesamtkunstwerk. Sus dramas musicales son conocidos por su intensidad, simbolismo y duración monumental. Obras notables: El Anillo del Nibelungo, que quizás se conoce más por la parte del Anillo del Nibelungo que se llama Fly of the Valkyries, el vuelo de las Valquirias, que de hecho hasta tiene su etapa oscura en la historia, que fue ocupada en Vietnam y demás. Otra obra, Tristán e Isolda, El holandés errante y Parsifal. Dmitri Shostakovich, de 1906 a 1975, ya siglo XX, corriente modernismo y neoclasicismo soviético. Fue un compositor ruso que vivió bajo el yugo del régimen soviético. Su música oscila entre la ironía y el dolor, reflejando una vida de censura, miedo y genio. Sus obras notables: la Sinfonía Quinta, cuartetos de cuerda, Lady Macbeth, del distrito de Mstensk. Está en ruso, estuvo difícil mencionarlo. Él fue un compositor soviético que le tocó el régimen de Stalin. Su música tenía que navegar entre dos mundos: lo oficial, obviamente los músicos eran utilizados para la propaganda, para sobrevivir, y lo personal, que eran expresiones de angustia, ironía y desesperación. Esa dualidad genera una música que tiene un peso brutal, un tono sombrío y una época muy dolorosa. Igor Stravinsky, de 1882 a 1971, corriente modernismo, neoclasicismo y serialismo. Ruso, nacionalizado francés y posteriormente estadounidense. Revolucionó la música con el ritmo como protagonista. Su obra, La consagración de la primavera, causó un escándalo en su estreno por lo radical de la propuesta, ahorita vamos a abundar. Obras notables: esta que acabo de decir, La consagración de la primavera, El pájaro de fuego y Petrushka. Su enfoque estaba en la tensión, la ruptura y el caos. ¿Algo más metalero que eso? Y finalmente, en estas mini biografías, Frédéric Chopin, de 1810 a 1841, corriente romanticismo. Era polaco, pero vivía en París, compositor y pianista, centrado en piezas para piano solo, maestro de la melancolía y la introspección. Obras notables: nocturnos, preludios, polonesas y baladas. Se centraba en la sensibilidad y la melodía introspectiva. Muy bien, por lo general en esta parte del programa es donde comenzamos a mencionar las canciones que están relacionadas con el tema. Pero este programa será un poquito diferente. Vamos a mencionar al compositor y a continuación mencionaremos las bandas que hacen clic con él y el porqué de la comparación. Digamos, va a ser al revés, ¿no?
Cabe señalar aquí un importantísimo disclaimer. Yo no soy músico, siempre he tenido relación con la música y en mi círculo cercano el 80% de las personas son músicos, lo cual pues me ha acercado mucho a la información de primera mano, digamos, pero yo no soy músico. Soy un apasionado del metal desde hace unos 25 años y una persona amante de la música en general. En mi caso, mi madre desde muy pequeño me ponía todo el día a los grandes compositores como Mozart, Beethoven, Chopin. A ella le gusta mucho Chopin, Vivaldi, etcétera. Entonces, hace todo el sentido que cuando ya fui adolescente y descubrí el metal, con muchas bandas o con algunos géneros, hice clic inmediato. Además de entre muchas otras cosas, porque ya había una relación, una similitud, energía, actitud, demás, ¿no? Siendo así, mi intención para nada es darle una clase de teoría musical ni algún tipo de postulado, simplemente compartir similitudes que a mí me parece que existen entre estos dos mundos. Primero, vamos con Bach. Similitud con Yngwie Malmsteen, así es, se dice Yngwie. La mayoría le decimos Yngwie, y de hecho es muy famoso por decir Yngwie o Yngwie, pero es Yngwie Malmsteen. Ritchie Blackmore, el guitarrista de Deep Purple y de Rainbow, y con Symphony X. Bach es clave por su uso del contrapunto. ¿Qué es el contrapunto? Es una técnica de composición musical donde dos o más melodías independientes suenan al mismo tiempo, pero combinadas de manera armónica. Cada melodía tiene sentido por sí misma, no es solo un acompañamiento. Juntas crean una textura súper rica y compleja. Malmsteen ha dicho abiertamente que su estilo de solos viene de ahí. Y bandas como Dream Theater, Symphony X o Haggard han hecho canciones donde guitarra, bajo, teclado y voces van en melodía distintas, pero se casan armónicamente. Justo eso es el estilo barroco de Bach. Piense por ejemplo en Fuga y Tocata en re menor. Esta la van a ubicar más porque es la típica que le han puesto a Drácula. Tararán, tararara. Tiene la misma intensidad de estructura dramática que una canción de las bandas que hemos dicho, por ejemplo. Entonces, si te gusta Bach, muy probablemente te guste Yngwie Malmsteen, Symphony X o Ritchie Blackmore, por el contrapunto, la técnica barroca, arpegios rapidísimos y solos estructurados como si fueran fugas. Beethoven, similitud con Metallica y con Manowar, me explico antes de que me reclamen. Por el uso del dramatismo y los contrastes brutales, ¿no? Algunos comparan la quinta sinfonía de Beethoven con riffs tipo Master of Puppets. Y tiene todo el sentido. Por ejemplo, ta 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 tan, y ahora Master of Puppets, tan, 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 tan. Como pueden ver, tampoco soy cantante. Piensen también en The Metallica, Call of Cthulhu o To Live Is To Die. Metallica, el buen Metallica, no la banda Nachos que se convirtió después del Black Album, tiene pasajes orquestales que sin duda tienen parecido a sinfonías enérgicas y oscuras de Beethoven. Este Beethoven cuando estaba enojado. Entonces, si te gusta Beethoven, probablemente te pueda gustar Metallica, Manowar o incluso Ice Earth, por lo épico, dramático, por las tensiones y explosiones emocionales. Vamos con Wagner. Las similitudes con Nightwish, con Dimmu Borgir o Therion, por el uso de los leitmotifs. ¿Qué es esto? Un leitmotiv o un motivo conductor, esto es una palabra alemana, es una pequeña melodía o frase musical que representa un personaje, un lugar, un objeto o una idea. Cada vez que ese personaje o idea aparece en la historia, su leitmotiv suena a veces igual o a veces variado según lo que esté ocurriendo. Más triste, más heroico, por ejemplo, si el personaje traicionaba, sonaba su leitmotiv con notas siniestras. Porque otra cosa son similares por su tendencia épica, coral y grandilocuente. Dimmu Borgir literalmente ha usado orquesta al estilo wagneriano. Piensen en Gateways de Dimmu. Hay coros, hay orquesta, hay oscuridad. Wagner seguramente les daría un like. Entonces, si te gusta Wagner, te puede gustar Nightwish, Dimmu Borgir o Therion. Por las óperas, los coros masivos, los leitmotivs que ya explicamos, el metal sinfónico realmente es una teatralidad. Stravinsky tiene similitudes con Tool, con Meshuggah y con una banda que puse aquí que se llama Deathspell Omega. No es tan famosa, es francesa, de avant-garde black metal. La consagración de la primavera es un caos rítmico que se puede comparar con estructuras polimétricas del metal progresivo experimental, como lo hace Tool, como lo hace Meshuggah. Esta pieza cambia de compás cada pocos segundos, de 4 cuartos a 3 octavos, luego de 5 octavos, luego a 7 cuartos. Eso creaba una sensación de desorientación brutal, pero no al grado de que fuera desagradable. Es decir, está raro, pero está padre. Justo lo que hace Tool, lo que hace Meshuggah, polirritmias y compases irregulares. Piensen en Schism o Lateralus de Tool. Esta Lateralus que rompió esquemas por todas partes. La canción que está construida de tal manera
que las sílabas de las estrofas siguen el orden ascendente y descendente de la secuencia de Fibonacci, que para muchos que son medio haters o simplemente les gusta andar de burlones, es la que le da ese gran meme de el típico fan de Tool, que dice Fibonacci, Fibonacci. Los patrones irregulares, el caos organizado, puro Stravinsky. Entonces, si te gusta Igor Stravinsky, te puede gustar Tool, Meshuggah o Deathspell Omega. Shostakovich, su similitud sería con Gojira, Septic Flesh o Rotting Christ. Y ahorita me explico. Por su tono oscuro, angustiado y sarcástico, resuena con el metal más político y existencial. Shostakovich no componía música bonita, hablo, digamos, de lo estético, porque obviamente eran super obras, ¿no? Su arte reflejaba la opresión, el miedo, la tragedia humana, muy parecido a lo que hace Gojira, que tiende mucho a hablar en sus letras y música, incluso tiene videos como el de Amazonia, donde graban pueblos indígenas de la Amazonia, y abordan el sufrimiento del planeta, la desesperación existencial, la angustia ante el futuro. Shostakovich usaba disonancias brutales, acordes que chocan, sonidos que raspan, como lo puede hacer Septic Flesh o Rotting Christ. Piensen en The Art of Dying de Gojira, que tiene una oscuridad muy emocional, repeticiones hipnóticas y claramente se refleja la angustia. Entonces, si te gusta Dmitri Shostakovich, seguramente te puede gustar Gojira, Septic Flesh o Rotting Christ por la oscuridad, la ironía, las atmósferas soviéticas opresivas o la tensión sociopolítica. Obviamente esto de soviético aplica solamente a Shostakovich, pero estamos comparando, ¿no? Y ahora vámonos con Chopin, y su similitud es definitivamente con Opeth. Las composiciones de ambos pasan de lo delicado al arrebato completo. Las baladas de Chopin son bellas, son sutiles, pero de repente explotan con intensidad, como lo hace Opeth, que hace algo muy similar. Estás escuchándolos y en una canción se desenvuelven los melódicos suaves, armónicos, y de repente explotan riffs brutales y pasajes de death metal y esos guturales oscuros tan característicos de ellos. Piensen en Widow Pain de Opeth. Y mencionando a otros que si bien no los desarrollamos tanto, pero vale la pena señalarlos aquí. Karl Orff podría ser... Karl Orff es el de O Fortuna, esa gran canción muy conocida. Podría ser similar a Épica, a Power Golf, a Rhapsody, pues los ritmos tribales, coros latinos, grandiosidad medieval. Antonio Vivaldi con Angra, con Stratovarius, con Dragon Force por el virtuosismo rápido, estructuras cíclicas, metal melódico y técnico. Y Gustav Mahler con David Townsend o Enslaved, composiciones largas, existencialismo, mezcla de caos y calma. Este tipo de comparativas las pueden encontrar en diferentes partes, incluso hay canales de YouTube y papers académicos que hacen estas comparaciones. Podemos mencionar el canal 12 Tone, que no solo hace análisis y comparaciones de metal, les invito a que visiten el canal, está bastante bueno, y algunos ensayos de la revista Metal Music Studies. Y para cerrar el programa, no podemos dejar de hablar de uno de los compositores que por su leyenda siempre están en boca cuando uno quiere pensar en la relación de la música clásica y el metal. Estoy hablando de Niccolò Paganini. ¿Qué bandas metaleras podrían ser herederas de Paganini? De nueva cuenta, Yngwie Malmsteen, Rhapsody puede ser, Symphony X, Children of Bodom, que es una banda que me gusta mucho. Se dice que a Alexi Laio le gustaba la velocidad y los solos vertiginosos de Paganini, lo cual se puede ver en la forma en la que él tocaba magistralmente la guitarra. Incluso Apocalíptica, esa banda con la que ocupamos para intro, también podía ser una heredera de Paganini. ¿Quién fue Paganini? Niccolò Paganini, de 1782 a 1840, fue un virtuoso del violín y compositor italiano, considerado uno de los músicos más brillantes de la historia. Su habilidad con el violín era tan asombrosa que muchos pensaron que no podía ser humana, porque ya saben, si alguien hace algo fuera de lo común, seguramente es brujería. La forma en que ejecutaba las composiciones era casi sobrenatural y su técnica le permitió hacer cosas que otros violinistas ni siquiera se acercaban a hacer. La leyenda negra comienza de la siguiente forma. Paganini fue visto como una figura enigmática y casi mítica. Su extraordinaria destreza técnica y actuaciones provocaban reacciones de asombro y miedo en los públicos de toda Europa. Ahorita igual nos suena ridículo, pero recuerden que antes las cosas, sobre todo la música, estaba muy regulada, muy, vamos a llamarlo, controlada por la iglesia, y todo sonaba muy similar porque estaba dentro de los cánones dispuestos para que sonara así. Entonces, cuando algo era diferente, pues de inmediato saltaba la gente y, por supuesto, tenía que ver con el diablo. Paganini era admirado, pero esa admiración llevaba consigo el miedo, sobre todo porque su habilidad parecía ir más allá de lo que era posible para un ser humano. Entonces empezaron a correr las historias, a circular rápidamente los rumores de que Paganini estaba revestido de oscuras fuerzas sobrenaturales. Pero ¿por qué Paganini estuvo rodeado de esta leyenda negra?
¿Por qué se dio esto? Uno, su apariencia física. Él tenía una apariencia que no ayudaba a disipar los rumores. Era muy delgado, se habla de que era casi cadavérico, una mirada intensa, una personalidad excéntrica. Su cuerpo tenía características que algunos consideraban extraordinarias. Entonces alimentó las especulaciones. Se decía que su delgadez extrema se debía a un pacto con el diablo, que le otorgó poderes a cambio de su alma. Su destreza técnica, su virtuosismo era tan extremo que muchos no podían concebir cómo un ser humano podía lograr tales hazañas con el violín. Paganini fue capaz de tocar notas imposibles de alcanzar para otros violinistas de su tiempo. Sus 24 caprichos, que es una serie de composiciones para violín solo, son considerados de los más difíciles jamás escritos. Algunas de estas piezas involucran técnicas como dobles cuerdas, cambios de ritmos radicales y armonías complejas, lo que provocaba sospecha de que usaban trucos sobrenaturales y seguramente muchísima banda le tenía envidia. Su instrumento tenía una aura de misterio. Se decía que Paganini tocaba un violín maldito, el cual le proporcionaba poderes sobrenaturales. Algunos decían que el violín estaba hecho de materiales prohibidos y que incluso estaba encantado. Estas historias agregaban más al misticismo de la figura de Paganini. 4. Su fama como un hombre del diablo. La relación entre Paganini y el diablo se hizo aún más fuerte cuando comenzó a tocar en teatros que se asociaban con cultos ocultos. Muchos admiradores comenzaban a verlo como un ser que había hecho un pacto con el diablo para conseguir su prodigiosa habilidad. Además, las miradas penetrantes y la actitud desafiante que mostraba en el escenario pues le daba más fuerza, ¿no? Él aplicó la que muchas personas suelen hacer de cuando empiezan a correr los rumores y se aprovechan de ello pues, para tener más fama. No importa que haya sido hace muchos siglos, son actitudes humanas de las cuales los virtuosos se pueden aprovechar. 5. Su enfermedad y la duda sobre su mortalidad. Paganini padecía de enfermedades crónicas incluyendo tuberculosis. Eso en aquellos siglos era súper común. Debido a su salud deteriorada, se decía que su estado físico y su aspecto esquelético no eran completamente humanos. Esta enfermedad, sumada a su apariencia, hizo que se hablara de que estaba más cerca de la muerte que la vida. O sea, el tipo estaba muy flaco y decían, no, pues es una calavera, este está ya con los demonios. Muchos empezaron a pensar que Paganini ya no era humano, sino que era una especie de ser demoníaco que se mantenía vivo gracias a un pacto infernal. Y 6. El misterio de su muerte. Paganini muere en 1840. Y el misterio se intensifica, debido a sus supuestas prácticas ocultas. El sacerdote encargado de su entierro se negó a darle un funeral cristiano, algo que solía hacer en esa época para aquellos que eran considerados como grandes figuras. La sombra del diablo seguía acechando la muerte de Paganini. Incluso después las leyendas continuaron. Se decía que su cuerpo no se descomponía, que su cadáver permanecía intacto por un largo tiempo, lo que hizo que muchos aún lo consideraran como un ser sobrenatural. La leyenda continúa. Pero ¿cuál es la verdad detrás del mito? La realidad es que Paganini probablemente tenía una condición llamada el síndrome de Marfan, lo que explicaría su delgadez extrema y su extrema flexibilidad en las manos, por eso podía tocar de esa forma. Su extraordinaria habilidad fue más que nada práctica interminable y un talento natural, nada que ver con pactos con el diablo. Pero bueno, la leyenda negra de Paganini se sigue contando hasta hoy, no podemos negar que es muy entretenido y por supuesto le sigue dando un plus a este gran compositor. En conclusión, podemos ver que, contrario a lo que se podía pensar, donde la música de cámara o música clásica suele verse como elegante, relajante, culta, y el metal muchas veces se malentiende como agresivo, violento y oscuro, realmente tienen una estrecha relación. El ánimo de los dos mundos es causar un impacto y dejar huella con sus notas. Tan es así que grandes bandas del metal voltean a ver a aquellos clásicos compositores y han dado, y seguirán haciéndolo, la creación de muchas bandas y canciones clásicas. Y díganos amigos, ¿qué otras bandas o qué comparaciones o qué compositores nos faltaron? ¿Cuáles les gustarían? Déjenos ahí sus comentarios, todos los leemos y tratamos de respondérselos. No se olviden de suscribirse en Spotify o YouTube desde donde nos escuchen. Y nos vemos el siguiente jueves para escuchar más riffs con historia.